No, ¿sabes qué? Vamos a... Ay, es en directo. Si cuando va a llover te duelen las rodillas. Si tienes colección de Transformers y Star Wars. Si alguna vez has dicho, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Si fuiste a Medusas, el Alebrije o la Boom, entre chavorrucos. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal, mis queridos chavorrucos? Pues estamos una vez más por acá con ustedes y bueno, ya se dieron cuenta que estamos en vivo. Eso fue única y específicamente para que ustedes se dieran cuenta. Bueno, mi nombre es Abby Gómez, qué gusto tenerlos por acá. En la producción está Balam. Hola, Balam. Y bueno, ay, hoy tenemos un tema que igual está leve, pero seguramente a alguno de ustedes le va a hacer de repente un clic. Espero que les haga alguna campanita por ahí. Ah, sí es cierto, yo me acuerdo cuándo, ¿no? Entonces, ese es el chiste de este programa, ¿no? Que estemos echando chal, que echemos chisme, que nos acordemos juntos de esos momentos que representaron para nosotros pues algo en cierto momento, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te acordarás, querido chaburruco, que durante pues los 80s, los 90s, los bazares en la Ciudad de México pues eran estos centros de comercio e incluso de cultura, pues que reflejaban de muchas maneras eh, la situación que se estaba viviendo, tanto económica como social, como familiar, ¿no? Entonces, me gustaría como que nos echáramos este clavado al pasado y platicáramos de cómo lo vivías tú entre los 80s y 90s, porque vienen estas dos etapas muy distintivas. En los 80s seguramente llegaste a ir a los bazares de niño, a lo mejor con papá, con mamá, incluso tal vez a veces eran como motivos familiares y se iban, tal cual, ya sea ya en transporte público o el coche y todos y de, ya apúrate porque ya nos tenemos que ir, ya vamos a llegar tarde. No sé por qué las mamás eran, ya vamos a llegar tarde, ¿para qué? Ya vamos a llegar tarde para que el del puesto, o sea, bueno, a lo mejor en una de esas sí nos estaba esperando el marchante, ¿no? Pero luego, ¿qué pasaba si llegabas tarde? Pero era típico, ¿no? De la mamá, así de, ya apúrate que vamos a llegar tarde. Y yo también, o sea, de verdad me lo preguntaba en ese momento y me lo sigo preguntando ahora. Yo creo que es buen tema para preguntarle específicamente a mi mamá, ¿para qué se nos iba a hacer tarde? Era de, ¿por cuál era el problema? Porque la ida no es que era las 4 de la tarde, pues, ya se nos iba a hacer tarde porque iban a cerrar. No, 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 no. O sea, era, ya íbamos llegando temprano. ¿Podría ser acaso para que se acabara algún tipo de mercancía? Bueno, entonces, bueno, voy a dejar aquí mi dilema personal y vamos a platicar entonces. ¿Qué puedes encontrar en estos bazares? De hecho, incluso tan popular eran estas visitas que tenemos esta canción Flans de Te conocí en un bazar, un sábado al mediodía. Entonces era muy popular que fuéramos a bazares, que de hecho era tanto tianguis como bazares, pero sí era que quisiera que platicáramos de esta dinámica. Y te decía que nos tocaran como dos etapas. En los 80s, si eres tan joven como yo, seguramente te tocó esta época en la que íbamos de niños con nuestros papás o a lo mejor en familia, y ya en los 90, pues te tocó el otro lado, la otra moneda en la que voy con mis amigos, ibas de adolescente, y entonces ya no era el rollo de voy con la familia. Ahora tú eras el que, ay, sí me va a hacer tarde. ¿Para qué? Pues para verte con los amigos, para convivir, para platicar. Porque aparte platicábamos de qué tanta idiotez platicábamos, ¿no? Porque se nos iba el tiempo horas y horas y horas platicando, y luego llegabas y hablabas por teléfono otras tantas horas y tu mamá, ya, por favor, ya cuelga. Y, ¿no? Entonces, te digo, estas dos etapas que fueron muy diferentes, pero que también los vivimos en los bazares, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando íbamos con mi papá, era
ir a intercambiar discos, películas, porque era una especie, no tanto como Videocentro, que ya después platicaremos de Videocentro o de Blockbuster, y no nada más esto, sino que también había muchos otros lugares en los que rentaban películas muy pequeñitos, pero bueno, ya será tema para otra ocasión. Entonces, en los bazares básicamente podías intercambiar por un precio relativamente barato, que si no mal recuerdan, como entre 10 y 20 pesos, dependiendo si eran estrenos, eran 20 pesos, porque llevabas tus películas originales, VHS. Y entonces era, pues esta ya no me interesa tenerla, a las que querías quedar, pues obviamente ya se quedaban en tu colección, bueno, en la colección de papá o de mamá y en la casa. Las que pues, no eran como tan importantes, y ya, o querías una, o querían una nueva, iban y la intercambiaban. Según yo, por favor, corríjanme si se equivocan, o donde mi papá iba era muy barato, pero yo recuerdo que era entre como 10 y 20 pesos dependiendo de la película, ¿no? Y eran originales. Ya otra cuestión, obviamente, era la Fayuca y era donde tenías tu proveedor de confianza. No lo estoy promoviendo antes de que empiecen. Ay, pero pues es que no, estás promoviendo la piratería. A ver, estamos platicando de las décadas de los 80s y 90s. Ah, sí. O sea, sí, era en esa época, bueno, ya un poquito más adelante en los 2000 este, y tu película, y me voy a sacar un 10 pirata, todos estos comerciales que se derivaron justamente de la piratería que, pues, digamos, abundaba un poquito tanto en bazares como en tianguis, ¿no? Entonces, bueno, era esto. También es muy importante como, se me hizo muy curioso cuando estaba como checando del tema, eh, cómo se manejó en algunos bazares, incluso como para este tipo de pensamiento, de líneas de pensamiento, de culturas urbanas, no sé si, y estoy haciendo, para los que no me vean, estoy haciendo entre comillas, de culturas urbanas, como bueno, el rollo, yo soy rockero, yo soy punk, que bueno, de estas joyas se dio después obviamente el rockeros contra emos, pero esto ya fue mucho más adelante, pero sí como pues bazares, que bueno, el tianguis del Chopo, y se sigue desarrollando, pero creo que era como muy marcado en esta época de los 80s, de los 90s. Este, el bazar de San Ángel, por ejemplo, también, si lo llegaste a visitar. Eh, bueno, obviamente el de la Lagunilla, antes de que fuera famoso por las chelas, en esa época no era el rollo tanto de ir por la chela, era como por ir a ver antigüedades, ropa, había muchas cosas, obviamente también como que cada colonia tenía su centro, bueno, no todas, pero había muchas, ¿no? El que tenían como su lugar en específico, en el que era, no sé si cada 8 días o dependiendo de la zona, ¿no? Y era como muy, muy padre esto, desde la emoción que te provocaba la llegada, ¿no? Porque desde que, ya sea que dejando de lado lo que comentábamos es que tu mamá te estaba apurando porque se nos iba a hacer tarde, pero sí era desde que ya sea que estuvieras en coche o incluso que te bajabas del transporte público, pues ya escuchabas como que ciertos sonidos muy característicos, percibías ciertos aromas, ya sabes, de la comida, o incluso que pues la gente ahí ofreciendo mercancías, los gritos y todo el rollo. Era como, pues no sé si esté bien el término, pero era como en esta época creo que había libertad y obviamente no es que no le interesaras a tus papás. Yo lo he dicho varias veces con mi mamá que éramos 5 hijos y que ella en esa época contaba 1, 2, 3, 4, 5, siguen vivos, siguen todos, mira, ya estamos de gane. Pero creo que había esta libertad todavía
como de que ve a explorar un ratito, ¿no? Y entonces como que tenías este chance de ir tú, obviamente no te dejaban a los 3 años, pero sí tal vez a los 8, 10, como que, y incluso ya podías haber hecho a tus amiguitos, dependiendo de qué tan sociable fueras, a veces también ya te habías hecho de amigo del de un puesto e incluso ibas ahorrando tu dinero para juntar, para comprar un juguete o para intercambiar algo que te gustara mucho y entonces era como tu tesoro y estos lugares eran como bastante mágicos, ¿no? Porque como que iba evolucionando tus intereses desde, no, bueno, me voy a comprar un juguete, una muñeca, whatever, hasta ya cuando ibas, pegándole un poquito más al rollo puberto, es que me quiero comprar estos jeans que llegaron, empezó este rollo del TLC, del Tratado de Libre Comercio, y entonces empezó a llegar mucha mercancía de Estados Unidos, entonces de repente, me quiero comprar estos jeans o esta blusa, y entonces ahí vas haciendo como tu cochinito, y obviamente ya le habías aprendido a papá, mamá, pero ¿cuánto es lo menos? ¿No? No, marchanta, ¿cómo cree? Pues sí, por favor, ya no le voy a agarrar nada. Bueno, y le bajaban un poquito. Entonces, creo que era un mundo muy curioso porque empezabas a aprender a la economía mexicana. Era como, economía mexicana for dummies. Entonces ibas como en el 101, empezabas a hacer como tus pininos en el regateo con los marchantes. No sé si te pasaba, pero bueno, a lo mejor nada más esa es mi experiencia, pero sí creo que era como parte de todo el rollo, tanto que incluso ibas y ya le habías aprendido y, oiga, no, ¿y cuánto es lo menos? Y le bajabas y todo el rollo. Entonces, pues obviamente eran cosas que ibas aprendiendo de tus papás y no que de buenas a primeras. Lo comenté con varios amigos y me dijeron, sí, claro, a mí me sucedió con cómics, por ejemplo. Entonces, yo iba por la aparición número 1, es decir, antes de que se me pongan, no, pero es que la aparición número 1 de Punisher con Spider-Man es solo un ejemplo. Es que no, se ponen luego bien intensos. Pero bueno, vamos a suponer que ibas por tu cómic de la aparición número 1 de Punisher en Spider-Man y entonces era el intercambiar, no, pero tengo que no es tan, que sí lo quiero coleccionar, pero prefiero y entonces era como todo este rollo tanto de intercambiar como de juntar una lanita más o de ver qué onda. Y al final de cuentas, pues te ibas con tu tesoro, lo tenías como súper valga la redundancia, atesorado, ¿no? Y bueno, lo que comentábamos como ya en esta onda eh, más adolescente, ya no tanto de niño, obviamente creo que seguía un poco esta dinámica, pero que incluso chicos que, por ejemplo, pues ya empezaban a coleccionar nada más y nada menos que sus vinilos, que empezaban a coleccionar sus primeros discos, y que obviamente podías encontrar desde, vamos a empezar con, no sé, Caifanes, Soda Stereo, Timbiriche, Flans, o ya para los que eran más intelectuales y que de repente encontraban The Cure, The Patch, y pues bueno, había unos que tú decías, no, estos sí están, súper originales y te llevabas tu tesoro y obviamente te llegaste a llevar una pequeña decepción porque según tú lo habías revisado súper bien, llegabas a casa, lo ponías y te conocieron y tu disco rayado. Y ya a la semana siguiente iba así, pero es que no, tú lo rayaste, chavo. Híjole, qué mala onda. De tus primeras decepciones, no sé si te llegó a suceder. A mí, obviamente, el trauma se nota que me llegó a suceder en alguna ocasión. Eh, Retomando este rollo como adolescente, si de niño disponías de esta libertad de ir, explorar, perderte tal vez un poco en el bazar, en el tianguis, imagínate ya de adolescente que
si no tenías todavía el chance de ir solo, que la mayoría yo creo que sí ya te daban ahí como el chancecito, esta libertad para socializar, para ir a hacer de tu grupo de amigos y sí, nos vemos ahí en el puesto del güero, nos vemos ahí en el puesto de don, ¿qué será? De don Pancho. Y entonces ya llegaba y el pobre don Pancho así de, ay, ya llegó este grupo otra vez. Bueno, y que se van a quedar 6 horas y apenas me van a comprar algo. Pobres señores, ¿no? Obviamente, de lo que te estaba platicando de la Fayucan. Por eso estoy platicando ya más un poco de los 90, porque como te comentaba, el rollo del Tratado de Libre Comercio, y entonces pues ya empezó a llegar la Fayuca y estos dulces que de repente era así de, wow, este dulce que jamás hubieras pensado encontrártelo en México y de repente ya lo encontrabas en el bazar, no sé, el comprarte, ahorita voy a hablar un Three Musketeers, unos Nerds, dulces que no era tan común ver en las tiendas, estos dulces que no era tan común, obviamente, ahorita ya te encuentras muchos de estos dulces, tanto pues en el súper o incluso en el cine, en esa época los ibas a conseguir, ¿no? Entonces, tú cuéntame si en algún momento ibas ¿qué era lo que ibas a conseguir en específico? Si algún dulce, algo de ropa, los famosísimos Jordan, tus tenis Air Jordan, que ahorrabas o que te estuviste esforzándote muchísimo en las calificaciones para que tus papás te compraran tus Air Jordan y que terminaran comprándote unos Panam, no sé, cosas así que ahora, es que, a ver, chicos, y ahora tú dices, no, bueno, está padre unos Panam. Sí, en esta época, el comprarte unos Panam, dices, me recuerda a esa época y sigue siendo una marca, pues, que ahorita se está buscando, creo, un poco más por nostalgia. Pero en esa época, el que tú quisieras unos Air Jordan y te compraran unos Panam no era como lo más padre, era casi casi como, ¿qué hice? ¿Por qué me porté mal? Y pues tus papás de, no, es que no me alcanza. Y tú, no sé, esta sí no es historia mía, es de un amigo en particular que me estaba contando y creo que se entrelaza bastante bien con Remy porque me había comentado, es que yo quería mi Air Jordan y a la mera hora me compró unos tenis Panam y yo estaba todo frustrado y enojado, pero dio la casualidad que ese día vi un capítulo de Remy en el que el señor Vitali le da unos zapatitos de madera y me sentí tan afortunado por tener mis Panam y fue a abrazar sus tenis Panam que y no es anuncio de ninguna manera, pero me acordé de esta dinámica, digamos, de que después de ver Remy que él estuviera con sus zapatitos de madera, apreció muchísimo los tenis. Y bueno, me gustaría también, si tienen oportunidad, que se comuniquen con nosotros y que nos manden básicamente sus experiencias, temas que les gustaría que de los que platicáramos. Y en este caso, ustedes, ¿a qué bazar, a qué tianguis iban? Platíquenos, de verdad, enriquecería bastante esta dinámica, este programa, ¿no? Y bueno, por ejemplo, por la zona en la que vivías, ¿a qué tipo de bazar Pericuapa, por ejemplo, yo me acuerdo que ya en la adolescencia era de, vamos a ir, o sea, no es que estuviera cerquita y era ponerte de acuerdo con los amigos para ir a Pericuapa y después fue así como de que, híjole, no estaba tan padre. Y aparte nos aventábamos un montón de tráfico para llegar, pero en ese momento de verdad, pues era bastante cool, ¿no? El lanzarte con tus amigos, encontrarte cosas que no te encontrabas en cualquier lado. Vamos a dejar ciertos puestos de lado porque si no se van a poner también bien punks. Este, sí nos encantaría que nos platicaras qué eran de las cosas que tú personalmente ibas a buscar a este tipo de lugares, ¿no? Entonces, era como muy padre estas dos épocas diferentes
tanto la época que vivimos como niños, el acompañar a los papás o al tío. Tenías también al tío cool que de repente era, ay, acompáñame. Y veías a tu tío interesado, intercambiando tal vez antigüedades. Tal vez incluso tu mamá algún tipo de mueble en específico, una lámpara, no sé, un plato que de repente ahí, me acuerdo de mi mamá, una vajilla que fue así como de, es que quiero mi vajilla. Para mi mamá, esa vajilla fue su Spider-Man, su primera aparición de Punisher en Spider-Man. En fin, eh, esta diferencia de cómo lo disfrutaste dentro de los 80, cómo lo disfrutaste en los 90, y si todavía vas a algún bazar, si todavía vas a algún tipo de tianguis de estos, ¿cómo lo vives ahora y cuál es la diferencia para ti? Estaría como bien interesante que le pudiéramos ahí echar un ojito, una platicada, y pues espero haberte hecho recordar bastante esta época, que si te cayó por ahí de estos, ¿cómo se llaman? De estas esferitas de nostalgia como en Intensamente y todo, bueno, pues ojalá que la hayas disfrutado, y por aquí nos estamos escuchando próximamente. Nos localizas, aquí nos pusieron nuestras redes sociales, y también nos localizas en Radio Basamento, y eso es todo. Adiós. No, ¿sabes qué? Vamos entre chavorrucos. Entre chavorrucos. Y es en directo. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti.